¿Qué ves aquí? ¿Una casa vieja, fea y deteriorada que con suerte se arrienda 350.000 pesos? Porque yo veo una máquina financiera capaz de generar 900.000 pesos mensuales, $900 de ingreso pasivo. La mayoría de los inversionistas vería un problema. Yo veo la oportunidad de aplicar estrategias multifamily 1x3, transformar una sola casa en 3 departamentos independientes para triplicar la rentabilidad y lograr que la propiedad se pague sola y me deje un sueldo extra. Hoy te voy a mostrar los planos, la normativa legal que debes revisar para no perder tu dinero y los números exactos de esta transformación. Si es primera vez que ves este canal, bienvenido a La Ingeniería de Inversiones. Soy Ricardo Benderot, ingeniero civil y MBA e inversionista inmobiliario hace unos 16 años. Este video es el final de una trilogía donde estamos analizando cómo apliqué la metodología ABC en mi última inversión real. En el video 1, Pilar de Compra, te mostré cómo compré esta casa con un 40% de descuento, 35.035.000 dólares, usando una carta de oferta estratégica. En el video 2, el pilar apalancamiento, viste cómo el banco me prestó 47 millones de cash out, unos 47.000 dólares, permitiéndome recuperar todo el capital inicial y quedarme con caja para la obra. Ahora tengo el activo y el dinero, pero nos falta lo más importante, el pilar del valor. ¿Cómo cómo convierto esta casa vieja en un negocio de 30% de cap rate? Empecemos. El pilar del valor se enfoca en qué estrategias específicas de inversión utilizo para lograr generar la mayor diferencia entre la renta que me genera el activo y los costos, el dividendo que yo tengo, para poder tener justamente ese flujo de caja positivo, ese ingreso pasivo, esa promesa que dan los bienes raíces y a un bajo riesgo. Tal como en el pilar del apalancamiento se basa en el concepto de mientras menos inviertas, más rentable es, en el pilar del valor se basa principalmente, o una de las bases es, mientras menor la unidad de medida, mayor es la rentabilidad que genera ese activo. ¿Cómo puedo hacer para maximizar la rentabilidad por metro cuadrado? Y esa unidad de medida se mide en tiempo o en espacio. Al igual que como hicimos con la estrategia del apalancamiento, la idea es ver todas las herramientas que tenemos disponibles en el método ABC, cuál de estas se pueden aplicar a esta propiedad específicamente. Entonces, la primera y más básica y que utiliza el inversionista pasivo, que no agrega mucho valor, es arrendar la casa completa a renta tradicional o a año corrido por, en este caso, 350.000 pesos, unos 350 dólares. Dado las buenas bases que nos dieron los otros dos pilares, generar aquí quizás 50.000 pesos de ganancia, dependiendo de cuál alternativa teóricamente es la que el dueño elegiría, ya es un buen resultado. Es un excelente y bizarro resultado para la mayoría de las inversiones que se hacen actualmente. Un punto importante a considerar aquí es que este pilar va muy ligado con la evaluación que corresponde al pilar de compra. Hay que saber evaluar bien y dentro de la evaluación siempre hay que tener un plan. Por lo tanto, si hoy día esto ya nos da luz verde para poder avanzar, bueno, hay que decir, ¿qué pasa si esto no se da? Hay que analizar los riesgos. ¿Qué pasa si no se da esta renta de 350? ¿Cuál es el plan B? Bueno, el plan B es vender. Y eso lo tenemos cubierto justamente por el buen precio conseguido a través del proceso y el pilar de la compra. También hay que considerar que si se elige esta alternativa para continuar una vez comprada la casa, se podría pedir menos financiamiento, ¿cierto? Y así tener un mayor flujo. Notar que en este caso el cap rate es de un 12%, que ya es muy bueno. Y la rentabilidad es infinita. ¿Por qué? Porque al recuperar toda la inversión que yo coloqué, ¿cierto? No puse nada. Y por lo tanto, eso me da una rentabilidad infinita. Y esta sería una muestra de cómo invertir sin ocupar tu capital y con muy buenos números. El problema, el flujo es mínimo. Cualquier reparación se come la ganancia. La segunda opción que se evaluó y que está más de moda es hacer renta corta, Airbnb y otros, ¿cierto?
Esta opción se basa en disminuir la unidad de tiempo para mejorar la rentabilidad. El tema aquí es que, primero que nada, hay que considerar varios puntos. Principalmente son dos cosas que hay que tener en consideración cuando yo hago renta corta, para saber si realmente es una alternativa que yo puedo hacer. Primero que nada, se requiere mucho trabajo. Es más un negocio que quizás una inversión. Y también requiere una muy buena evaluación. La mayoría de los inversionistas hoy día que hacen o que ingresan a la renta corta, lo hacen básicamente porque la renta tradicional no les da los números. O sea, como no les da, supuestamente hacen renta corta porque sí les va a dar. Pero acá es mucho más importante el tema de la evaluación. Saber evaluar bien, saber de dónde sacar la vacancia, los números, ¿cierto? Si realmente la zona es una zona profesional o es una zona más turística. ¿Qué tipo de propiedades son las que tienen las menores vacancias? ¿Cuáles tienen la mayor demanda? Etcétera. Hay que saber hacer una buena evaluación para que los números den y no quedarme con los números que me entrega otra persona o un tercero. Porque yo he visto mucha gente hoy en día que está saliendo de la renta corta justamente porque ni con la renta corta se logra cubrir el dividendo. Problema, es un segundo trabajo y requiere gestión constante. Y si la zona no es turística o ejecutiva, la vacancia te mata. Noten la diferencia con la forma de estructurar el análisis. Si yo quiero analizar renta corta, en este caso, lo primero que tengo que hacer es decir, ok, yo veo los números de renta corta, ¿ya? Supongamos que en la realidad, ¿qué pasa si en la realidad los números que yo saco de la renta corta no se dan y me resulta ser un mal negocio? Bueno, tengo mi plan A, que sería renta tradicional, ¿ya? Que teóricamente, posiblemente los números sí me dan, ya tengo un respaldo. Bueno, ¿y qué pasa si no me dan? Bueno, incluso tengo otro plan, que sería vender la propiedad, ¿ya? Y eso es lo que realmente me disminuye el riesgo, el tener distintos niveles de alguna manera, de seguridad. ¿Notan la diferencia con el ejemplo que les mostré anteriormente? El método ABC tiene muchas herramientas para agregar valor. Cambio de uso de suelo, subdivisión, transformación, co-living, remodelación estética, etc. Ahora, para este caso específico, analizando el barrio y la demanda, yo elegí otra herramienta que sería el Multifamily 1x3. ¿Cuál es la lógica de esta estrategia? En lugar de arrendar una casa de 70 metros cuadrados, voy a arrendar 3 soluciones habitacionales en el mismo terreno. Entonces, yo aumento el ingreso para el mismo tamaño de terreno, por lo tanto, aumento la rentabilidad, aumento el valor por metro cuadrado. Es matemática simple, pero ejecución más compleja. Y lo mejor de todo es que esto es mucho mejor que comprar 3 departamentos nuevos con multicrédito. Esa es la idea de todo esto, tener más herramientas y usarlas de manera creativa para poder lograr lo mismo, pero más rentable y con menos riesgo. Aquí la idea no es llegar y construir un montón de metros cuadrados y listo, sino que hay que gestionar el riesgo. Hay que ver la normativa para definir qué es lo que realmente se puede hacer dentro de esta propiedad. Porque si tú construyes algo y no lo regularizas, te podrían mandar a demolerlo, especialmente dependiendo del país que tú te encuentres. Hay países más estrictos que otros. También tienes que considerar que quizás en tu estrategia, como en el caso de nosotros, vas a querer vender esta propiedad en algún futuro. Y por lo menos en Chile muchas veces es muy difícil poder vender esto si no está regularizado, especialmente si el que te compra con crédito hipotecario normal. ¿Por qué? Porque o no le dan el crédito o te castigan toda la parte que no está regularizada. Y si la ampliación es muy grande, obviamente eso puede ser muy perjudicial. Entonces, al final tú no puedes vender al precio que tú quieres la propiedad porque tu demanda se hace muy pequeña. O solamente tendrías que conseguir algún comprador que pudiese pagar en efectivo. Y obviamente eso contrae aún más la demanda. Y esa persona tendría que asumir el riesgo de que quizás lo podrían demoler. Ellos tienen que entender eso también. Y el tercer punto a considerar
es que, por ejemplo, tú puedes querer refinanciar la propiedad después, tal como en este caso es una de las estrategias a analizar. Entonces, si quieres refinanciar, necesitas que esté 100% regularizado para que el banco te dé a ti el crédito, a ti también, ¿no? Y por eso hay que hacerlo bien, disminuir los riesgos y ver qué es lo que se puede hacer. Y si no, se elimina esta opción. Si no se puede hacer, chao, no me meto, ¿no? O sea, no hay que tirarse a construir metros cuadrados con todo este riesgo. Si el negocio no da, en este caso, desde el punto de vista técnico, no hay ingreso. Antes de definir qué haría los 3 departamentos o saber qué es lo que se puede hacer, tuve que hacer un estudio de cavidad arquitectónica. Aquí no hay espacio para la improvisación. Tienes que revisar. Mira, aquí te muestro básicamente los datos e información que tú necesitas para poder hacer este estudio de cavidad. Y para eso tú tienes que sacar, en el caso de Chile, un CIP, Certificado de Informaciones Previas o de Informes Previos. Y eso se saca en la Dirección Municipal o la DOM. Por un tema de tiempo no puedo explicar 100% todo el detalle de cómo hacer un estudio de cavidad, pero te voy a dar algunos puntos importantes para que tú, cuando estés analizando una propiedad y veas el CIP, puedas descartar o no descartar una propiedad rápidamente antes de hacer la cavidad, saber si realmente esa propiedad tiene potencial o no tiene potencial. Lo primero a mirar es el uso de suelo. ¿Qué es lo que se puede construir allá? Porque, por ejemplo, en este caso, yo tengo una propiedad, una habitacional, vivienda, o sea, si quiero hacer más habitacional, no debiese tener problema. Pero quizás esta estrategia, donde yo construyo, amplío, ¿cierto? Y después arriendo, puedo hacerla para locales comerciales. Podría quizás querer comprar esta propiedad porque supongamos que justamente en una esquina buena, y entonces yo voy a construir algunos locales comerciales. Tengo que saber si es que puedo hacer esos locales comerciales. Y eso te lo da el uso de suelo. Una vez definido eso está la ocupación de suelo. O sea, cuánto terreno, ¿cierto?, del predio total puedo construir, puedo techar, ¿ya? Porque uno no puede construir el 100% del terreno. Y eso se ve en la ocupación del suelo. Generalmente hay de 40, 50, 60%, 80%, y en algunos lugares incluso está hasta el 100%. Entonces tú tienes que ver y decir, en el caso nuestro teníamos una propiedad de 120 metros cuadrados, ¿ya? Pero supongamos que es una propiedad de 100 metros cuadrados solamente para facilitar esto. Si yo tengo una propiedad de 100 metros cuadrados de terreno no construida, me dice que yo puedo construir, supongamos que es un 50% de ocupación de suelos, significa que yo en el primer piso puedo construir un 50 metros cuadrados, puedo yo tener construidos, ¿cierto?, como planta en el primer piso, ¿ya? Y también uno ve cuáles son las ocupaciones que pueden tener los pisos superiores, que muchas veces es igual, a veces incluso es mayor. Yo puedo tener a veces, el segundo piso puede ser un poco más amplio, ¿cierto? La sombra que hace en el primer piso, ¿ya? Esa es la ocupación de suelo y quizás cuánto también en los siguientes pisos. Después viene el coeficiente de constructibilidad, o sea, cuántos metros cuadrados totales me permite el plan regular de construir. Entonces, si yo tengo estos 100 metros cuadrados, me permite construir la ocupación de suelo es un 50%, y supongamos que es así para los siguientes pisos, significa que yo puedo construir en el primer piso 50 metros. Y si supongamos que tengo un coeficiente de constructibilidad de 1, ¿qué significa? Que lo que yo puedo construir dentro de ese terreno son 100 metros cuadrados, ¿ya? Porque son 100 metros de terreno por 1, 100 metros cuadrados. Por lo tanto, en el primer piso ya sé que solamente puedo construir 50 metros cuadrados. Y entonces el segundo piso puedo construir los otros 50 metros. Y ahí tengo 100 metros cuadrados. ¿Entienden cómo funciona esto? Yo voy viendo con todas estas cosas, más o menos voy haciendo la idea de lo máximo, por eso se llama cavidad, cuánto es lo máximo que yo puedo construir. Y después de eso, que yo ya sé que en ese terreno puedo construir 100 metros cuadrados en un primer piso de 50 y en otro segundo piso de 50, me dice cuántas viviendas, la densidad. La densidad me dice cuántas viviendas yo puedo obtener o colocar en esa. Entonces, si me dice que la densidad es 1, significa que puedo comprar, o sea, colocar o construir una sola vivienda en ese terreno. Si es 2, serían 2 viviendas. Entonces, por ejemplo,
Si la densidad fuera 1, significaría que yo no podría construir nada, solamente quizás podía ampliar la propiedad, porque en este caso que es de 70, podría pasar a 100 metros cuadrados y podría ser una propiedad más grande. Podría hacer divisiones internas, por ejemplo, y ahí hacer y arrendar por pieza, ¿ya? Si es que la densidad es 2, yo podría en este caso entonces hacer dos propiedades. Entonces, mira, podría hacer una propiedad en el primer piso de 50 metros cuadrados y una propiedad en el segundo piso de 50 metros cuadrados. Y así sucesivamente, si me dan 3, significa que puedo hacer de 30 metros cuadrados o incluso como yo pueda distribuirlo, ¿cierto? Pero estamos haciéndolo como más o menos equitativo, ¿vale? Todo el tema. El otro punto importante es la altura, ¿ya? ¿Qué tan alta puede ser mi construcción? Generalmente se mide en metros, también a veces en pisos, ¿ya? Y eso me dice, y eso me indica básicamente cuántos pisos puedo tener yo. Por lo mismo que dijimos, supongamos que me da una densidad de 3, yo puedo meter 3 pisos entonces, o sea, tengo una densidad de 3, puedo meter 3 viviendas, y entonces voy a hacer 3 viviendas de 30 metros cuadrados, uno en el primero, uno en el segundo y uno en el tercero, porque me da altura para los 3 pisos, ¿ya? En Chile generalmente uno puede hacer en casi todos los planos 2 pisos más una mansarda que te permite ahí hacer como un tercer piso, ¿ya? Y en general 3 pisos casi siempre se pueden lograr, ¿ya? Si uno quiere más pisos, obviamente esto complica, ¿no? Y después, bueno, ya viene, esos son como los principales para que uno pueda entender, ¿cierto? Más o menos si es que esto tiene una lógica. Pero también hay otras cosas que son más importantes y ahí, desde mi punto de vista, y para mí son más difíciles, que son el adosamiento, las rasantes, las sombras, básicamente. Y que eso me empieza a restringir. O sea, lo primero, con estos 4 datos, si mal no recuerdo, fueron los que te di, a ti te permite tener una idea de decir, ya mira, puedo hacer 3 viviendas de tantos metros cuadrados en tantos pisos, ok. Pero después vienen otras restricciones y ahí los arquitectos son más, que empiezan a ver unas rasantes, que son unos ángulos y unas líneas que ellos tiran y que van cortando totalmente esta estructura o este volumen que tú estás haciendo, ¿ya? En este tipo de proyectos que son pequeños, hay 2 puntos adicionales que son súper importantes que uno tiene que tener en consideración para quizás descartar rápidamente una propiedad, y que son los estacionamientos y el alcantarillado. Muchas propiedades en Chile hay casas que son pareadas, ¿cierto? Y esas casas pareadas tienen quizás un alcantarillado común para esas 2 casas pareadas, ¿ya? Y por lo tanto, muchas veces si yo quiero construir, entonces ya, en este caso el proyectista sanitario te pide, oye, sé que por la norma yo necesito poner un alcantarillado único. Y eso puede significar ya un costo mayor. ¿Por qué? Porque quizás tengo que construir ese alcantarillado y no solamente, construyelo, sino que tengo que picar la calle, y dependiendo en la calle que tú te enfrentas, si es una calle muy grande, puede ser que el colector donde ese alcantarillado llega básicamente, porque tú tienes una cámara en tu propiedad que junta estas 3, pero después esa lo lleva a un colector, ¿cierto? Que junta el de toda la manzana. Ese colector puede estar en tu vereda, puede estar al medio de la calle, puede estar en la otra vereda, y si la calle es muy grande, y eso no lo haces tú, lo hace un proyectista, o sea, lo hace el mismo Aguas Andinas o la empresa de agua potable, y te cobran un dineral, o sea, muchos millones de pesos, muchos miles de dólares te podría salir a hacer eso. Entonces es súper importante tener eso en consideración con respecto a la alcantarilla. Ojalá que sea único, que esté en tu propiedad, y ahí tienes que ver, cuando es compartido, que esté en tu propiedad, ver el tamaño de la calle y hablarlo con tu arquitecto o tu proyectista sanitario, que es un poco que te va a decir cuánto te podría salir. Porque como son proyectos de baja envergadura, ese costo de alguna manera es importante. Si tú fueras a hacer una construcción muy grande, uno ya asume que ese costo está incluido, ¿ya? Y el otro, el tema de estacionamiento, porque es una propiedad que tiene muy poco terreno, 120 metros cuadrados. Entonces, si yo quiero hacer 3 propiedades y me exige, por ejemplo, hay comunas que te exigen 2 de estacionamiento por propiedad o un estacionamiento por propiedad, si yo tengo que meter 3 estacionamientos, obviamente quizás hacer ese Tetris, ¿cierto? Para poder lograr meter los 3 estacionamientos con todas las restricciones del antejardín, ¿cierto? Estos metros cuadrados que uno quiere sacar y poder sacarle el mayor provecho, ¿cierto? Puede hacer que tu propiedad sea
sea, que tu inversión, perdón, sea irrealizable, ¿ya? Entonces, todas esas cosas son súper importantes para hacer. Ahora, una de las cosas importantes también de tener en consideración acá es que uno, ¿qué hace muchas veces? Para evitar esto, lo que uno hace es que quizás hace una negociación, evalúa todas estas cosas, le sale que sí, pero en el minuto de cerrar esto en la promesa de compra-venta, uno pone ciertas restricciones. Dice que, por ejemplo, que me den el crédito hipotecario que yo tengo para construir, que me autorice la municipalidad a hacer el proyecto que yo quiero realizar. Porque si tú dices, oye, mira, yo te compro esta propiedad, tú dices, voy a meter 3 casas, voy a sacar este valor, mis ingresos son tantos, voy a ganar tal utilidad, pero después tú la compras y vas a la municipalidad y por algún motivo la municipalidad te rechaza, pierdes todo, o sea, de alguna manera, el valor que tú ofertaste, porque tú ofertaste un valor en base a ese proyecto. Si no puedes hacer eso, entonces quizás ya compraste muy caro porque solamente vas a tener que remodelar y arrendar. Y ahí pierdes toda la plata si en el caso que hayas pagado solamente por ese proyecto. No sé si me explico. Entonces eso hace que tú disminuyas los riesgos poniendo estas restricciones en el momento de cuando tú compras o cuando tú haces la promesa de propiedad quizás antes de comprarla. Como en el caso de nosotros, básicamente el plan B es arrendarla tal cual. Bueno, si no se puede construir, yo no pierdo no tengo ese riesgo, ¿ya? Pero es importante que lo tengan en consideración. Yo soy ingeniero, pero no ingeniero en construcción. Así que mi recomendación es contrata un arquitecto y pídele un estudio de volumen en 3D. Ese volumen lo que refleja es todas las restricciones que tiene un predio, lo lleva a una representación gráfica. Tal como ves aquí, lo que vas a construir tiene que estar contenido dentro de ese volumen. No puede salir. Y por eso tú ves algunas construcciones que tienen estos ángulos raros en los pisos superiores que parecen estas cajitas que se usaban para ilustrar los zapatos. Yo no muevo un dedo hasta que el arquitecto me confirma que la normativa permite mi idea. Eso es gestión del riesgo. Validada la normativa, bueno, este es el proyecto. Vamos a aprovechar la estructura existente para bajar los costos, no tener que demoler todo, sino que ampliamos, ¿ya? La casa original tiene en su primer nivel un living, comedor, cocina y el baño. En el segundo nivel tiene una habitación y en el tercer nivel la segunda habitación. Y el plan es la unidad A de un dormitorio y un baño, ideal para solteros, parejas jóvenes o estudiantes. La unidad B, 2 dormitorios, un baño. Y la unidad C, 2 dormitorios y un baño también. O sea, en el primer nivel tenemos la unidad A y la planta baja de la unidad C. En el segundo nivel tenemos la planta baja de la unidad B y el segundo piso de la casa C. Y en el tercer nivel tenemos el segundo nivel de la unidad B. Así diversifico el riesgo. Tengo en total 3 arrendatarios distintos pagando en paralelo. Si uno se va, sigo recibiendo el 66% del ingreso. El riesgo de vacancia total se desploma. Vamos a la línea final. ¿Por qué tanto esfuerzo? Veamos los números. La proyección de ingresos conservadora es los departamentos de 2 dormitorios más o menos 350.000 cada uno. Por 2, 700.000. El departamento de un dormitorio, 250.000, $250. Total de ingresos, 900.000, 950.000, entre 900 y 950 dólares. Y el dividendo aproximado es de 300.000, 300 dólares. Resultado, me quedan 600 libres todos los meses. O sea, cap rate bruto, 900 por 12 dividido en los 35 millones o 35 mil dólares, 30%. Rentabilidad sobre el capital. Estamos sobre el 20% anual. Riesgo de no cubrir el dividendo. Se me tendrían que caer los 3 arriendos al mismo tiempo y eso tiene una muy baja probabilidad de que suceda. Esto es lo que pasa cuando dejas de buscar oportunidades y empiezas a generarlas agregando valor. Hemos recorrido los 3 pilares del método ABC de inversión inmobiliaria con este caso. Compra inteligente, comprar con descuento solucionando problemas reales, apalancamiento creativo, recuperar el capital y usar la deuda como un potenciador y no como una carga.
valor agregado, multiplicar la renta con ingeniería y arquitectura. Esto es lo que hace un inversionista inteligente, un inversionista profesional, para generar oportunidades que sean rentables y de bajo riesgo y no estar apostando a la plusvalía. Esta es la parte más importante de una inversión, generar la oportunidad y no esperar que otro te la traiga. Hay un dicho que dice: el papel aguanta todo, y ahora se llama el Excel aguanta todo. Ya viste cómo nosotros generamos una oportunidad que tiene un gran margen de seguridad en el papel, que tiene un plan A, un plan B, un plan C y que tiene un margen para el imprevisto. Esto es lo que yo llamo certeza razonable, porque uno nunca va a tener seguridad absoluta para poder tomar una decisión. Y es así como tomamos aquí las decisiones para poder decidir si ingresamos o no a una inversión. Yo veo mucha gente que ni siquiera en el papel le dieron los números y aún así toman la decisión en base a la esperanza para poder ingresar a una inversión inmobiliaria donde todo sale negativo, dividendo negativo, tasa alta, y solamente apostando a la plusvalía es que los números se podrían llegar a revertir. Ahora viene la realidad, la construcción, el polvo, los maestros, los imprevistos y la gestión de la obra. Esta serie no termina aquí. Si quieres ver cómo transformamos este proyecto, estos planos en realidad, y si logramos esos arriendos que proyectamos, suscríbete y activa la campanilla. Nos vemos en la obra.